Los últimos días del rey David estaban marcados por el peso de la edad y la sombra de la muerte. Sus manos, antes firmes para blandir la espada contra Goliat o acariciar el arpa en las noches de meditación, temblaban ahora sobre el lecho de ébano donde yacía. En la corte, el aire olía a conspiración. Adonías, su cuarto hijo, un hombre de cabello rojizo y ambición ardiente, había comenzado a actuar como si el trono ya le perteneciera. Organizó un banquete junto a la fuente de Rogel, invitando a Joab, general del ejército, y al sacerdote Abiatar. El rey está viejo, susurraba entre los comensales, y mi hermano Salomón es apenas un muchacho. Israel necesita un líder fuerte. Los invitados brindaron por él, creyendo que la sucesión era un hecho, pero Betsabé, madre de Salomón, no era mujer de quedarse quieta. Con los oídos alerta gracias a sus sirvientes, corrió hacia las habitaciones reales, donde el profeta Natán ya esperaba. Juntos se presentaron ante David, cuya respiración entrecortada llenaba la estancia. Mi señor, dijo Betsabé, inclinándose, juraste bajo el nombre de Yahvé que Salomón reinaría después de ti. Pero Adonías se ha proclamado rey sin tu consentimiento. Natán, con voz grave, añadió, todo Israel aguarda tu decisión. Si esto es tu voluntad, dilo ahora. David, aunque su cuerpo era frágil, aún conservaba la chispa de su astucia. Con un gesto, llamó a Sadoc, el sacerdote, y a Benaías, jefe de los cereteos y peleteos. Llevad a Salomón a Gijón, ordenó. Montadlo en mi mula, la que jamás ha sido ensillada para otro, y únganlo con el óleo sagrado. La comitiva partió de inmediato. Por el camino, Salomón, de rostro juvenil pero mirada serena, guardaba silencio. Sabía que su vida dependía de aquel acto. En Gihón, las trompetas resonaron mientras Sadoc derramaba el aceite sobre la cabeza del elegido. La multitud, al verlo, gritó, ¡viva el rey Salomón! El sonido llegó hasta el banquete de Adonías. Jonatán, hijo de Abiatar, irrumpió pálido, Salomón ha sido ungido. El pueblo está en éxtasis, y David mismo lo ha confirmado desde su lecho. Los comensales, atemorizados, huyeron. Adonías, temblando, corrió hacia el tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar. Que el rey Salomón jure hoy que no matará a su siervo, suplicó. Salomón, al enterarse, respondió con magnanimidad, si se porta como hombre de bien, no morirá. Pero en sus adentros, sabía que la clemencia era un arma de doble filo. La corona, ahora sobre su cabeza, pesaba más de lo que imaginaba. Tras la muerte de David, Salomón se enfrentó a su primer desafío, gobernar un reino fracturado. Una noche, en Gabaón, donde se alzaba el tabernáculo, ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. El humo de los sacrificios se elevó como un manto hacia el cielo. En sueños, Dios se le apareció, pide lo que quieras. Salomón, recordando las guerras de su padre y la fragilidad de la paz, respondió, soy un niño que no sabe salir ni entrar. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. La voz divina retumbó, por no haber pedido larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, te concedo sabiduría como nadie antes ni después de ti. Y además, riquezas y gloria. Al despertar, Salomón sintió un fuego en el pecho, como si las palabras de Dios hubieran grabado su destino. Pronto, su sabiduría fue puesta a prueba. 2 mujeres llegaron al palacio, arrastrando una manta sucia donde yacía un bebé muerto y otro vivo. Esta mujer lo aplastó mientras dormía, gritó la primera, y ahora reclama al mío. La segunda, desesperada, argüía, el niño vivo es el mío. Salomón, observando sus rostros, pidió una espada. Partan al niño en 2, cada una tendrá la mitad. La verdadera madre gritó, no, entrégaselo a ella. La otra, con frialdad, asintió. Dadle el niño a la primera, ordenó Salomón, pues su amor es evidente. El pueblo, al conocer el juicio, murmuró, la sabiduría de Dios está con él. Salomón organizó el reino con precisión.
Dividió Israel en 12 distritos, cada uno gobernado por un oficial que proveía víveres para la corte un mes al año. Su alianza con Hiram de Tiro le permitió obtener cedros del Líbano para construir el templo, un proyecto que David solo pudo soñar. Sin embargo, no todo eran luces. Su matrimonio con la hija del faraón de Egipto, aunque estratégico, levantó cejas entre los sacerdotes. ¿Por qué trae a una pagana a la ciudad de David?, murmuraban. Salomón, seguro de su control, ignoró las críticas. En las colinas alrededor de Jerusalén, mientras los cimientos del templo se levantaban, Salomón ordenó construir un palacio para su esposa egipcia. Los obreros cananeos tallaron estatuas de leones y flores de loto, símbolos de una tierra lejana. Por las noches, la princesa cantaba himnos a Ra, el dios Sol, mientras Salomón escribía proverbios bajo la luz de las lámparas. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, anotaba, pero ¿acaso otros pueblos no tienen sus propias verdades? El proyecto del templo avanzaba. Hiram envió a un artesano fenicio, también llamado Hiram, experto en trabajar el bronce. Juntos fundieron las columnas Jaquín y Boaz, de 18 codos de altura, adornadas con granadas y lirios. Salomón supervisaba cada detalle, desde los querubines del lugar santísimo hasta los lavabos de bronce para las purificaciones. Pero en su corazón, una pregunta persistía: ¿puede un edificio contener al Dios que creó los cielos? Mientras tanto, en el palacio real, las esposas comenzaban a multiplicarse. Cada alianza política traía una nueva princesa: moabitas, amonitas, edomitas. Sus risas llenaban los jardines, y sus dioses pequeños, figuras de plata y madera, encontraban rincones en las habitaciones. Salomón, aunque aún fiel a Yahvé, permitía sus altares. El amor, pensaba, es más fuerte que la ley. El aroma a incienso y madera de cedro impregnaba los atrios del recién inaugurado templo, donde los sacerdotes levitas entonaban salmos al ritmo de címbalos y arpas. Salomón, vestido con un manto bordado con hilos de oro y zafiros, observaba desde su trono portátil cómo el pueblo ofrecía sacrificios de gratitud. Pero en medio de la solemnidad, su mente vagaba hacia otros proyectos, un palacio real que eclipsara cualquier construcción pasada. Hiram de Tiro ha enviado los planos, anunció Elioreb, desplegando un papiro sobre la mesa de ébano. Propone un complejo con 12 jardines, cada uno representando un mes del año, y un salón de columnas donde recibirás a las naciones. Salomón asintió, trazando con el dedo los diseños. Que los obreros fenicios esculpan leones junto a las escalinatas. Y en mi trono, quiero 2 estatuas de leones de oro macizo, con ojos de rubíes. Mientras las obras avanzaban, llegaron noticias de un reino lejano al sur. La reina de Saba, gobernante de una tierra rica en especias y oro, había oído de la fama de Salomón y emprendió un viaje de 3 lunas con una caravana de camellos cargados de mirra, áloe y piedras preciosas. Al cruzar las puertas de Jerusalén, su séquito deslumbró a los ciudadanos, guerreros etíopes con escudos de piel de elefante, esclavas cubiertas de seda carmesí y un enano sabio que cargaba cofres llenos de enigmas escritos en papiro. Salomón la recibió en el patio del palacio en construcción, donde los andamios de cedro se mezclaban con el olor a yeso fresco. La reina, de nombre Maqueda, descendió de su litera con un vestido que brillaba como el sol al mediodía. «He venido a probar tu sabiduría, oh rey», dijo, con una voz que combinaba curiosidad y desafío. Pero también a entender que Dios bendice tanto a un hombre. Durante 7 días, Maqueda planteó preguntas que desafiaban el entendimiento humano, que es invisible, pero ocupa espacio. ¿Qué viaja más rápido que el águila, pero no se mueve? Salomón, reclinado en un diván de terciopelo, respondió sin vacilar: el aire es invisible, pero llena este salón. El pensamiento cruza montañas en un instante, aunque el cuerpo permanezca quieto. Impaciente, la reina ordenó traer 2 ramos de flores idénticas. Una es real, la otra de cera hecha por mis artesanos.
¿Puedes distinguirlas sin tocarlas? Salomón llamó a un sirviente, abre las ventanas. Abejas doradas entraron volando y se posaron en las flores verdaderas. Maqueda rió, un sonido como cascadas en la selva. Tu sabiduría es mayor que los rumores. Por las noches, paseaban por los jardines reales, donde fuentes de agua cantaban bajo la luna. En mi tierra, confesó Maqueda, adoramos al dios Sol, pero él no responde preguntas como tú. Salomón, tomando una granada de un árbol, respondió, el sol da vida, pero no piensa. Mi Dios es como el viento, no lo ves, pero mueve las velas de los barcos y susurra verdades en el alma. Antes de partir, la reina le entregó un anillo de obsidiana tallada con un símbolo desconocido. Es la llave de los secretos de Saba, dijo. Si algún día viajas al sur, te abrirá caminos. A cambio, Salomón le regaló un collar con 12 perlas, una por cada tribu de Israel. Que recuerdes que la sabiduría es un tesoro que no se agota, pero no todas las visitas eran tan pacíficas. Embajadores de Asiria llegaron con amenazas veladas, nuestro rey exige tributo o sus carros de guerra barrerán tus ciudades. Salomón, en lugar de enfurecerse, los invitó a un banquete. En el salón, desfilaron soldados con armaduras relucientes, elefantes traídos de la India y magos que hacían brotar flores de las copas de vino. Informen a su rey, dijo Salomón, sirviéndoles miel en cucharas de oro, que Israel no teme a los que rugen, sino a los que saben guardar silencio. Los asirios partieron sin mencionar tributos, sin embargo, en la intimidad de sus cámaras, Salomón luchaba contra un vacío que ni la riqueza ni el poder llenaban. Una noche, mientras revisaba los registros de tributos, encontró un rollo oculto entre los estantes, eran poemas de David, su padre, escritos durante la huida de Saúl. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, decía uno. Las palabras le quemaron los ojos. ¿Por qué esto me conmueve ahora? Preguntó a Neferure, quien tejía un tapiz con dioses egipcios. Mi padre encontró consuelo en la adversidad, pero yo, en la abundancia, me siento como arena escapándose entre los dedos. Los dioses dan y quitan, respondió ella, sin levantar la vista. Quizá el tuyo te prueba para ver si sigues fiel. La prueba llegó en forma de una sequía que marchitó los campos durante 3 años. El pueblo, desesperado, clamaba ante el templo. Salomón subió al monte Moriah y oró con ceniza en la cabeza, hemos pecado con soberbia. Perdónanos y envía lluvia a esta tierra árida. Esa misma tarde, nubes negras cubrieron el cielo, y el agua limpió el polvo de Jerusalén, pero la fe de Salomón era intermitente. En secreto, permitió que sus esposas moabitas construyeran un altar a Quemos en el valle de Hinnom. Es solo para mantener la paz en sus corazones, justificó ante el sacerdote Azarías, quien lo reprendió. Yo no participaré de sus ritos. Un rey no puede ser neutral, advirtió Azarías. La tolerancia hoy es complicidad mañana. Las palabras del sacerdote resonaron cuando, una tarde, encontró a su hijo Roboam jugando con amuletos egipcios. ¿De dónde salieron estos?, interrogó, sosteniendo un escarabajo de jade. La reina Neferure me los dio, respondió el niño. Dice que protegen contra espíritus malos. Salomón arrojó los amuletos al fuego, pero esa noche soñó con serpientes que susurraban, tu fuerza se desvanece como humo, la decadencia se filtró en sus decisiones. Cuando una viuda acusó a un noble de robar sus tierras, Salomón, distraído por los preparativos de un festín, delegó el caso a un juez corrupto. El noble sobornó al juez y la viuda terminó mendigando a las puertas del templo. La noticia llegó a oídos del profeta Ahías, quien confrontó al rey, ¿dónde está la sabiduría que un día juzgó entre 2 madres? Ahora vendes justicia por platos de plata. Salomón, herido en su orgullo, desterró a Ahías a Silo. Pero el profeta, antes de partir, gritó en las calles, por cuanto has abandonado el pacto, tu reino se dividirá.
La gente escuchó en silencio, y el miedo se extendió como una sombra. Jeroboam, ahora capataz de las obras en Megiddo, aprovechó el descontento. En reuniones secretas con las tribus del norte, decía: Salomón carga nuestros hombros con impuestos para construir palacios a sus esposas extranjeras. ¿Acaso no somos también hijos de Jacob? Los ánimos se calentaban, y algunos comenzaron a esconder armas en los graneros. Un día, Jeroboam fue sorprendido tallando un becerro de arcilla en los establos reales. ¿Qué es esto?, preguntó Benaías, llevándolo ante Salomón. ¿Planificas idolatría o rebelión? Es un recuerdo de mi padre, mintió Jeroboam. Él labraba figuras de bueyes para el arado. Salomón, aunque desconfiaba, lo perdonó. Tu padre sirvió lealmente. No manches su memoria. Pero esa noche, escribió en su diario: el que siembra vientos, cosecha tempestades. ¿Soy yo el sembrador o la tormenta viene de lejos? La tormenta llegó de Egipto. El faraón Sisac, cansado de la influencia de Salomón en las rutas comerciales, dio asilo a Jeroboam y prometió apoyar su rebelión. Cuando Salomón muera, dijo el faraón a Jeroboam, tú gobernarás las tribus del norte. Egipto será tu espada. Mientras tanto, Salomón intentaba apaciguar a Yahvé con sacrificios. En el altar del templo, 1000 corderos fueron inmolados durante la fiesta de las trompetas. Pero al regresar a su palacio, encontró a Neferure bailando bajo la luna llena, invocando a Isis para que le diera otro hijo. ¿No basta con Roboam?, gritó Salomón, rompiendo una estatua de Hathor. Este es el Dios que nos dio la victoria. ¿Victoria?, replicó ella, con lágrimas de col en las mejillas. Estás perdiendo tu reino, y ni siquiera lo ves. En un último intento por recuperar su gloria, Salomón envió barcos a Tarsis, Ofir y hasta lejanas islas más allá del Mar Rojo. Los marineros regresaron con pavos reales, monos y un animal nunca visto, un rinoceronte, que el rey exhibió en jardines especiales. Pero el pueblo murmuraba: gasta nuestro oro en bestias, mientras nuestros hijos pasan hambre. La gota que derramó el vaso fue el matrimonio de Salomón con Naamá, princesa amonita. Para impresionarla, construyó un altar a Moloc en el Monte de los Olivos. Cuando el humo de los sacrificios humanos llegó a Jerusalén, el sacerdote Azarías se plantó frente al palacio: has profanado la tierra. El que sacrifica hijos a Moloc no es rey, sino verdugo. Salomón, enfurecido, ordenó su arresto. Pero al ver al anciano sacerdote caminar con dignidad hacia la prisión, recordó las palabras de David: mejor es refugiarse en Yahvé que confiar en príncipes. Esa noche, no pudo dormir. Recorrió el templo vacío, pasando los dedos por los querubines de oro. ¿Dónde estás?, susurró. ¿Por qué guardas silencio cuando más te necesito? Una voz, como trueno distante, resonó en su mente: te di sabiduría, pero elegiste la necedad. Te di un reino, pero lo has dividido con tus propias manos. Al amanecer, Salomón subió al tejado y vio las tiendas de las tribus del norte levantando campamento fuera de los muros. Jeroboam había regresado de Egipto, y su ejército de descontentos crecía día a día. Prepárense para la guerra, ordenó a sus generales. Defenderemos la unidad de Israel. Pero en su corazón, sabía que la batalla ya estaba perdida. El invierno llegó a Jerusalén con vientos helados que silbaban entre las columnas del palacio real. Salomón, ahora de cabello cano y rostro surcado por arrugas profundas, pasaba horas frente a un brasero de bronce, envuelto en mantas de lana. Las llamas crepitantes reflejaban el caos en su alma. El mismo hombre que una vez juzgó con justicia ahora temía las sombras de sus propias decisiones. En sus manos sostenía el anillo de obsidiana que la reina de Saba le había regalado, recordando días de esplendor que parecían un sueño lejano. ¿Por qué no comes?, preguntó Neferure, entrando con una bandeja de higos y queso de cabra. Su belleza se había marchitado, pero sus ojos aún guardaban el fuego de Egipto. No tengo hambre, murmuró Salomón.
Solo preguntas sin respuestas. Las respuestas están en tus dioses, replicó ella, señalando el altar de Isis en un rincón. Pero te niegas a escucharlos. Salomón arrojó el anillo contra la pared, haciendo añicos un jarrón de alabastro. No son mis dioses. Rugió. Y este palacio es una tumba de mentiras. Neferure se retiró en silencio, dejándolo solo con sus fantasmas. Afuera, Jeroboam había regresado de Egipto con un ejército de mercenarios y tribus descontentas. Las tierras del norte, desde Dan hasta Betel, ardían en rebelión. En Siquelm, los ancianos de Israel se reunieron en secreto. Salomón nos ha esclavizado con tributos, gritó un líder de la tribu de Manasés. Es hora de que las 10 tribus recuperen su libertad. El profeta Ahías, desterrado años atrás, emergió de entre la multitud con un manto rasgado en 12 pedazos. Así dice Yahvé. Vociferó, entregando 10 trozos a Jeroboam. 10 tribus serán tuyas, porque Salomón ha abandonado el pacto. Los presentes cuchichearon, y algunos se postraron ante Jeroboam como si ya fuera rey. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, Salomón ordenó a Benaías: mata a Jeroboam. Que su sangre enfríe esta rebelión. Pero Benaías, envejecido y cansado de derramar sangre, cuestionó: ¿mataré al ungido de Yahvé? Las profecías no se detienen con espadas. Hazlo. Gritó Salomón, tosiendo sangre en un paño. O perderemos todo. Benaías partió con 50 hombres, pero Jeroboam, advertido por espías, huyó a Egipto. El faraón lo protege, informó Benaías al regresar. No podemos luchar contra 2 reinos. Salomón, derrotado, murmuró: Dios mismo pelea contra mí. Mientras tanto, en el valle de Hinnom, el altar a Moloc seguía humeando. Roboam, el hijo de Salomón, ahora un joven arrogante de 18 años, supervisaba los sacrificios. El Dios pide otro niño, exigió un sacerdote amonita. Solo así bendecirá tu reinado. Traed a un esclavo de los cananeos, ordenó Roboam. ¿Qué importa uno más? Salomón, al enterarse, corrió al valle apoyándose en un bastón. Deténganse, gritó, arrebatando el cuchillo ritual de las manos del sacerdote. Este es mi pecado, no el suyo. El niño, aterrorizado, huyó entre la multitud. Roboam, furioso, enfrentó a su padre: tú eres la razón por la que el reino se desmorona. Los dioses de tus esposas son más fuertes que tu Yahvé. Esa noche, Salomón vagó por las estancias vacías del templo. Las cortinas del lugar santísimo, desteñidas por el tiempo, ocultaban un arca polvorienta. ¿Dónde estás?, suplicó, cayendo de rodillas. He edificado altares, pero no para ti. He buscado sabiduría, pero no la tuya. Una brisa fría levantó el polvo del suelo, formando remolinos que parecían letras antiguas. Vanidad de vanidades, susurró el viento. Al amanecer, convocó a los escribas y comenzó a dictar sus últimos proverbios: el que confía en su propio corazón es necio, el que camina en sabiduría será salvo. Pero sus manos temblaban y las palabras se mezclaban con lágrimas. La gota final llegó cuando los edomitas, liderados por Hadad, atacaron las caravanas del sur. Perdimos el control de las minas de cobre, anunció Elioref. Sin metal, no podemos forjar armas. Salomón, postrado en cama, ordenó fundir los escudos de oro que colgaban en el palacio. Haced lanzas con ellos, jadeó. Aunque sea nuestro último aliento. En sus sueños, David se le aparecía entre sombras. Hijo mío, decía el antiguo rey, un corazón dividido nunca encontrará paz. Padre, ¿cómo sanarlo?, rogaba Salomón. He construido templos, pero destruí mi alma. Solo hay un camino, respondía David, desvaneciéndose, el arrepentimiento que quiebra el orgullo. Pero el orgullo de Salomón era una cadena demasiado pesada.
En lugar de arrepentirse públicamente, envió mensajeros a las tribus prometiendo reducir impuestos. Demasiado tarde, respondieron los ancianos de Efraín. Jeroboam es nuestro pastor ahora. La noche de su muerte, Salomón pidió ser llevado al jardín donde una vez conversó con la reina de Saba. Las estrellas brillaban indiferentes. Escribí 3000 proverbios, murmuró Aneferure, quien sostenía su mano, pero no pude gobernar mi propio corazón. Los hombres te recordarán como el más sabio, mintió ella, ocultando sus lágrimas. Ese es tu legado. No, susurró él. Me recordarán como el necio que lo tuvo todo, y lo perdió. Con un último suspiro, Salomón cerró los ojos. Las campanas del templo repicaron 40 veces, una por cada año de su reinado. Roboam fue coronado al alba, pero su arrogancia selló el destino del reino. En Siquelm, las tribus del norte exigieron: aligera el yugo que tu padre nos impuso. Mi padre los castigó con látigos, respondió Roboam, aconsejado por jóvenes necios. Yo lo haré con escorpiones. 10 tribus gritaron: ¿qué parte tenemos en David? A tus tiendas, Israel. Jeroboam, regresando de Egipto, fue proclamado rey. El imperio unificado se partió como un leño seco, Israel al norte, Judá al sur. En Jerusalén, el templo de Salomón quedó como un monumento a la gloria pasada. Los sacerdotes aún ofrecían sacrificios, pero la presencia de Dios nunca volvió a llenar el lugar. En las colinas, los altares paganos seguían humeando, recordando que hasta el más sabio puede caer, y en el valle de Hinnom, donde una vez se sacrificaron inocentes, el viento susurraba un eco: vanidad de vanidades, todo es vanidad.